Esta noche llegamos a primer libro de Samuel, capítulo 3, y le pido que abra su Biblia allí, primer libro de Samuel, capítulo 3. Y como todos los capítulos de las Sagradas Escrituras, es un capítulo fascinante. Este capítulo es importante por al menos dos razones. Primera, porque es el primer capítulo en primer libro de Samuel que se enfoca directamente en Samuel. Usted y yo ya vimos, el capítulo 1 se enfocó más en la sumisión de Ana, su mamá. El capítulo 2 se enfocó más en la impiedad de Elí y su familia. Y hasta este capítulo 3 nos vamos a enfocar por fin en el personaje que lleva el nombre de este libro, Samuel. Pero quiero decirle que este personaje, Samuel, es importante, no porque él sea más valioso que otra persona, sino porque él es el siervo que Dios va a usar para establecer, escuche, para establecer al rey del cual vendría el rey de reyes. Samuel es el siervo de Dios que va a establecer al rey, el rey David, del cual vendría el rey de reyes, nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Por eso es importante la vida de Samuel, porque él es el siervo que Dios va a usar para nombrar, para ungir, para establecer a ese primer rey conforme al corazón de Dios, del cual en su línea vendría el Mesías, el verdadero rey de reyes. Por eso es importante este capítulo 3. Pero en segundo lugar, este capítulo es importante porque ya relacionado con nosotros, este capítulo, hermanos, toca el punto más importante de lo que Dios espera de nosotros. Escuche bien, Dios espera de nosotros fidelidad, fidelidad. Y este capítulo nos muestra cómo Dios bendijo a Samuel y también lo puede hacer con nosotros para ser fieles. Como el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, permaneced en mí. O como también en Apocalipsis 2 Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte. Este capítulo 3, hermanos, nos lo podríamos resumir en el versículo 20. Primero de Samuel 3:20 es como una cápsula de todo el capítulo. Primero de Samuel 3:20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El título de nuestro estudio esta noche es Dios forma siervos fieles. Dios forma siervos fieles. Y de paso una disculpa porque los temas anteriores no le estoy diciendo el título del estudio. Si usted hace anotaciones y se han quedado sin título sus notas, en nuestra página de videos están los títulos correctos para que usted lo pueda titular. Y voy a tratar de estarlo diciendo cada semana para que lo puedan notar los que llevan las notas. Nuestro estudio esta noche se llama Dios forma siervos fieles. Y lo que vamos a ver en este capítulo 3 de Primero de Samuel es dos maneras en que Dios forma siervos fieles que nos animan a nosotros a ser así. Es lo que vamos a estudiar, hermanos. Dos maneras en que Dios forma siervos fieles que nos animan a nosotros a ser así. Y vamos a dividir nuestro capítulo en dos. En primer lugar, vamos a estudiar que Dios formó a Samuel llamándolo con su palabra. Esto lo veremos en versículos 1 al 15. Dios formó a Samuel llamándolo con su palabra. Y en segundo lugar veremos de los versículos 16 al 21, en segundo lugar, Dios formó a Samuel llenándolo de su palabra. Así que veremos, Dios formó a Samuel llamándolo y Dios formó a Samuel llenándolo de su palabra en ambos casos. Hermanos, mi anhelo es que como Samuel Dios nos haga fieles. Que usted sea una persona creyente fiel al Señor. Y como vamos a ver en este estudio, lo único que necesitamos para ser fieles es la palabra del Señor. Porque Samuel fue fiel por la palabra del Señor y para la palabra del Señor. Así que veremos cómo la palabra de Dios es suficiente para hacernos fieles. Bien, comencemos con el primer punto. En los versículos 1 al 15 vamos a ver que Dios formó a Samuel llamándolo con su palabra.
Y conocemos este capítulo 3 porque es donde Dios llama a Samuel. Comencemos en versículo 1, primero de Samuel 3:1, y no se pierda ahí de la Biblia. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Bien, iniciando el capítulo, lo primero que nos dice es que el joven Samuel ministraba. Importantísimo, hermanos. Esta es la tercera vez que se dice que Samuel ministraba. Sí, en lo que va de este libro, 3 veces ya se dijo que Samuel ministraba. En capítulo 2, versículo 11 dice que como niño ministraba. En capítulo 2, versículo 18 dice que como joven ministraba. Y ahora aquí en 3:1 dice otra vez por tercera ocasión lo mismo. Esto no es coincidencia, iglesia. Es el Espíritu Santo enfatizando que la vida de Samuel era una persona que servía. Ministrar quiere decir servir, del hebreo servir. Y dice que lo hacía en presencia de Elí. Esto quiere decir, hermanos, que a quien servía Samuel directamente era a Elí. Él era siervo de Elí, pero sabemos que nosotros servimos a Dios sirviendo a otros. Así que cuidado con esto. Algunos dicen, yo sirvo a Dios, pero no sirves a los demás. Eso no es cierto. Si tú quieres servir a Dios, es sirviendo a otros, siendo de bendición a otros. Aquí Samuel servía directamente a Elí, pero como veremos, era un servicio que él daba a nuestro Dios mismo. Y desde el primer versículo, hermanos, ya vemos la fidelidad de Samuel. Él ministraba, él ministraba, él ministraba. Vemos cómo Dios está levantando a Samuel como un siervo fiel a pesar de su entorno, a pesar de lo que estaba sucediendo y a pesar del trasfondo mismo de Samuel. Hermanos, solamente como un inicio fuerte, podemos ser fieles a Dios sin importar nuestras circunstancias. Podemos ser fieles a Dios sin importar nuestro entorno. Y sabes el entorno de Samuel, y sabes el trasfondo de Samuel. Podemos ser fieles a pesar de las circunstancias que nos rodean, como aquí Samuel, solo, sin su papá, sin su mamá, lejos de casa, criado por un extraño, que aunque era sacerdote sabemos que era desobediente, viendo ejemplo de 2 perversos, Ofni y Finés, dedicado a un servicio desde niño, no tuvo infancia, por así decirle, como nosotros decimos, andando, jugando y montando montañitas de arena, no lo pudo hacer. Estuvo dedicado al Señor totalmente y tú podrás decir, no hombre, qué niño tan amargado, le robaron su infancia. Velo aquí, está siendo fiel a Dios, ministrando a Dios a pesar de sus circunstancias adversas. Desde el primer versículo comenzamos a ver la fidelidad de Samuel. Pero vean, hermanos, la segunda parte del versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Eso quiere decir que Dios no se revelaba con frecuencia en ese tiempo. ¿Recuerda qué tiempo es? Es el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces está caracterizado por una oscuridad espiritual. La gente no buscaba a Dios. Y aquí dice el texto que Dios no se revelaba con frecuencia, que Dios no daba palabra o revelación con frecuencia. Ahora, hermanos, quiero que entiendan esa parte del versículo 1. No significa que Dios estaba mudo. No significa que Dios no había dado palabra. De hecho, ya tenían palabra. Ya tenían el Pentateuco, ya tenían el libro de Job, ya tenían varios salmos. Así que no estaban sin palabra escrita. Pero aquí, hermanos, por lo que vemos en capítulo 4, 37 y 28, 6, al parecer la palabra de Jehová escaseaba, ojo, como parte del juicio de Dios al pueblo de Israel. Sí, hermanos, Dios no abría la boca con frecuencia a ellos por su propio pecado, porque era un pueblo que había caído en pecado, habían menospreciado a Dios y por lo tanto Dios no daba ya su palabra. Dicho de otra manera, ellos habían menospreciado a Dios y entonces Dios les restringía su palabra. Hermanos, esto es siempre así y sigue siendo igual hoy. El que le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda a él. Y es lo que pasó en los tiempos de los jueces. La gente le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda a ellos. No revelaba cosas. El problema no era que Dios no tuviera palabra, el problema era que la gente no quería escuchar a Dios. Eso es muy común hoy, hermanos. Dios está aquí en su palabra escrito, pero habrá gente que lo quiera escuchar.
La gente comúnmente lo que hace es dar la espalda a Dios y entonces Dios tristemente como juicio, aquí como lo vemos en primer libro de Samuel y lo veremos proyectado en los demás capítulos, Dios los juzgó por su pecado. Ahora capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, continuamos, versículo 2, y aconteció un día, ojo con los detalles, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, hagamos una pausa ahí, hermanos, nos comienza a poner el panorama, versículos 2 y 3. Y lo primero que nos dice es la posición de Samuel. Mientras que Elí estaba en su aposento, ¿se fijaron? ¿Dónde dormía Samuel? Dice el texto. Samuel dormía cerca del arca de Jehová. Miren, hermanos, cómo esto nos empieza a decir mucho. De entrada, el versículo 2 dice que Elí, acostado en su aposento, sus ojos empezaban a oscurecerse y ya no podía ver. Eso quiere decir, hermanos, que Elí era ya mayor, que ya había entrado en la etapa donde sus ojos empezaban a perder la visión. Era, en otras palabras dicho, era tiempo de que Elí colgara la túnica. Él ya no podía seguir ministrando. La palabra de Dios decía, hermanos, que un sumo sacerdote ya no podía ministrar si no tenía una buena visión. Según Levítico 21:18, la ley prohibía que un sacerdote fuera ciego o ya no viera. Por lo tanto, es tiempo de que Elí cuelgue la túnica y se retire del sacerdocio. Ya era mayor, es lo que vemos ahí en versículo 2. Él ya era grande y tenía que retirarse del ministerio que estaba haciendo, hora de jubilarse. Pero por otro lado, hermanos, tenemos a Samuel. Y dice que Samuel dormía cerca de la presencia de Dios, porque eso era el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios con ellos. Hermanos, qué interesante. Elí dormía en su aposento. Samuel dormía cerca de la presencia del Señor. Qué gran diferencia. Y aquí hay una gran aplicación a nuestra vida, hermanos. Quédate cerca de la presencia del Señor. Elí estaba lejos, pero Samuel estaba cerca. ¿Sabes qué significaba eso? Que Samuel amaba a Dios. Por eso estaba cerca del arca que representaba la presencia del Señor. Samuel verdaderamente amaba a Dios, hermanos. Por eso estaba allí. Y mientras Elí estaba en su cuarto, en su habitación, quedándose ciego, Samuel amaba al Señor quedándose cerca de su presencia. Hermanos, no hay nada mejor que estar cerca de la presencia de nuestro Dios, ¿cierto? No hay nada mejor que estar cerca de la presencia de nuestro Dios, porque eso demuestra que le amamos. De hecho, hermanos, aplicándolo a nuestra vida, hay veces que tú te has quedado en tu aposento en vez de venir a estar en donde la presencia de Dios está. Y eso demuestra tu amor por Dios o tu falta de amor por Dios. Hay veces que deberíamos reunirnos aquí y tú estás en tus aposentos. Ahora tú dirás, no, pero Dios está en todo lugar. Es cierto, Dios es omnipresente, pero de manera especial Él se manifiesta cuando su pueblo se reúne aquí en reunión como iglesia y se manifiesta por medio de su palabra predicada. Aquí tienes a Elí, bien acostadote en su aposento, pero tenemos a Samuel cerca de la presencia del Señor. Hermanos, quedémonos cerca siempre de la presencia del Señor, buscándolo a Él porque lo amamos. Dice el versículo que esto sucedió, versículo 3, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, hermanos, el autor nos está poniendo el horario en el que Dios llama a Samuel, que es lo que viene a continuación. Y dice que sucedió antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada. Esto, hermanos, según Éxodo 27:21, la lámpara era apagada, esto es la lámpara del tabernáculo, la lámpara era apagada al amanecer, entre a las 6 de la mañana aproximadamente. Por lo tanto, lo que va a suceder del llamado de Samuel ocurrió antes de eso, entre las 4 y las 6 de la mañana. Vean qué interesante, la Biblia nos está diciendo la hora en que Dios va a llamar a Samuel. Creo yo, hermanos, si son humanos como yo, que de 4 a 6 es el horario más difícil de levantarse, ¿no?
Es el tiempo porque tu sueño se está llevando al clímax, ¿verdad? De descanso, y pararse entre las 4 y 6 es bastante difícil porque estás terminando tu ciclo de sueño. Vemos que en ese horario es donde Dios va a llamar a Samuel. Al estar estudiando esto, no podía olvidar lo que me decían mis maestros en el instituto bíblico. Y dentro de muchas cosas me decían, Dios no llama a flojos. Dios no usa a flojos. Y eso es muy cierto, hermanos. Dios no puede usar a una persona floja. Y aquí vemos a Samuel levantándose. El próximo texto se va a estar levantando entre 4 y 6 de la mañana, la hora más difícil, porque Dios lo estaba llamando. Versículo 4, vean su disposición. Versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí tenemos el primero de 3 llamados que Dios hace a Samuel. Ustedes conocen la historia. Samuel no entendió, pero esta es la primera ocasión en versículo 4. Sin embargo, vemos la disposición de Samuel. Dice el versículo 4 que él respondió, heme aquí. Esta es una frase importante. Es una frase, escucha bien, que refiere a un siervo. Contestar heme aquí no es nada más decir, aquí estoy. Aquí estoy. No, heme aquí era una frase de respuesta de un siervo, de un esclavo. Estamos viendo, hermanos, que Samuel había aprendido muy bien de su mamá. Y tú dirás, pero ¿cómo si nada más estuvo 3 años con ella? Para que veas el impacto de una madre. 3 años estuvo con ella y ¿sabes qué? 2 veces, o mejor dicho, en 2 porciones del capítulo 1, Ana, su mamá, se reconoce sierva o esclava y de hecho le responde igual a Elí, he aquí tu sierva. Así que Samuel, el hijo de esta sierva, había aprendido muy bien a ser siervo. Por eso Samuel responde, heme aquí, como su mamá en capítulo 1, versículo 11 y versículo 16. Vean la disposición de este siervo, versículo 5, versículo 5 dice, y corriendo luego a Elí, vean que este muchachito, hermanos, no, ahí se empezó a estirar y dijo, ahí voy, ahorita voy, espérame. No, hermanos, dice que él se levantó y corrió. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden correr a las 4 de la mañana cuando recién se acaban de levantar? ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos de ustedes se tropezarían con la misma hamaca o con la misma cobija si es que usan? Aquí tenemos a un siervo que Dios está formando que va a ser fiel. Dice que él corrió, versículo 5, corrió a Elí porque creía que Elí le hablaba. Y dijo, vean versículo 5, heme aquí, ahí está otra vez la frase de un siervo, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí vemos, hermanos, la disposición de Samuel, al mismo tiempo que vemos la negativa de Elí. Oye, Samuel, cálmate, son las 4 de la mañana, vete a acostar, no me molestes, yo no te llamé. Versículo 6 viene la segunda vez, versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí por segunda vez y dijo, heme aquí, otra vez su frase de siervo, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Esa frase, hijo mío, no solamente era como de desesperación, hijo mío, ya duérmete, no, hermanos, sino que era también una frase que señalaba la filiación o el cariño que había de Elí a Samuel. Samuel veía a Elí como su padre espiritual y Elí veía a Samuel como su hijo espiritual. Pero aquí vemos que la segunda vez Elí no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero Samuel con presteza, con rapidez, hermanos, como un siervo de 24 horas, que era Samuel, eso era de Samuel, un siervo de 24/7, se levantó por segunda vez. Aquí vemos su dedicación y su disposición. No cabe duda que Dios está levantando a un siervo fiel y lo está demostrando. Aquí ya vemos 2 cosas de un siervo fiel. ¿Ya lo notó? Un siervo fiel está cerca de la presencia de Dios, como Samuel que dormía cerca del arca. Y un siervo fiel de Dios está dispuesto
y además disponible. Es distinto, hermanos, ¿eh? Alguien podrá decir, yo estoy dispuesto, quiero hacerlo. Ay, ¿qué día puede venir? No, es que estoy ocupado todos los días. Es distinto. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Samuel tenía las dos cualidades. Aquí vemos un siervo fiel. Versículo 7, hay una aclaración muy importante. Mire, por favor. Versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Atención con esto, hermanos. No significa que Samuel no era creyente. No significa que Samuel ni sabía de Dios. No malentendamos el texto. Samuel ya era creyente. Samuel confiaba en Dios. Samuel amaba a Dios. Por eso dormía en el arca, cerca del arca. Su mamá lo había instruido. Pero el significado del versículo 7 es que no se había revelado Jehová directamente a él, en visión ni en palabra. No había habido ninguna revelación de Dios directa a Samuel. No la había habido, ni por voz ni por visión. Nunca se le había manifestado Dios a Samuel. Por eso Samuel no entendía el llamado de la voz de Dios. Eso era todo, hermanos. Pero Dios va a llamar una tercera vez. Versículo 8. Versículo 8. Aquí tenemos la tercera vez. Véalo. Versículo 8, primero de Samuel 3:8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Pausa ahí, hermanos. Yo no puedo pasar esa frase sin enfatizar la misericordia de Dios. Ya llamó una vez, ya llamó dos, y en su misericordiosa paciencia llama una tercera vez. Qué misericordioso es nuestro Dios, hermanos. A la primera se pudo haber ido el Señor y dice, ya no me hizo caso, vámonos, ni me entiende. Segunda vez, ni me entiende, me voy. Pero no, hermanos, nuestro Dios es paciente y misericordioso. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él, Samuel, se levantó y vino Elí otra vez y dijo, heme aquí, misma frase, ¿para qué me has llamado? Entonces, fíjense hasta cuándo, hermanos, hasta la tercera vez. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. 3 ocasiones tuvo que llamar el Señor para que Elí entendiera que Dios estaba llamando a Samuel. Aquí por un lado, hermanos, vemos la fidelidad de Samuel de 3 veces, me levanto y voy, me levanto y voy, me levanto y voy. Estoy seguro que muchos de nosotros no hubiéramos hecho eso. Pero por otro lado vemos, escucha, la ceguera de Elí. Hermanos, Elí no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Le decía, vete, acuéstate. Y hasta la tercera vez, Elí entendió. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso? Muy fácil, que Elí, como aún siendo sumo sacerdote, no tenía la sensibilidad espiritual. No tenía el discernimiento espiritual para darse cuenta de lo que estaba pasando. Y ya nos lo había demostrado en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Ve orando a Ana y la toma por ebria. No tenía discernimiento este hombre, hermanos. Creo que era creyente, como hablaremos en un momento más, pero no tenía discernimiento, no era sensible a la voz de Dios, no era sensible. Elí, hermanos, es la imagen del hombre que debía ser el más fuerte espiritualmente, pero era el más débil espiritualmente. Vean esto, tardó en entender, era el sumo sacerdote, recuérdalo, no era cualquier persona. Elí era el sumo sacerdote descendiente de la familia de Aarón. Era el encargado espiritual principal de toda la nación en cuanto a ley e instrucción espiritual se refería. Este hombre es el que tenía que ser el ejemplo a seguir, el instructor principal, el maestro de Israel. Y aquí lo tenemos, ni siquiera se daba cuenta de la voz de Dios. Él debía ser un gigante espiritual, pero era un enano espiritualmente hablando. Su posición era grande, sumo sacerdote, pero su entendimiento era pequeño, no se daba cuenta. Oh, hermanos, tengamos cuidado con esto. Ahí le va por qué. ¿Por qué Elí era así?
¿Por qué Elí, aunque era sumo sacerdote, no tenía entendimiento, discernimiento ni sensibilidad espiritual? ¿Por qué? Tú ya lo sabes por qué. Porque en el capítulo 2 vimos que Elí toleraba pecado, hermanos. Ahí estaba el problema de Elí. Elí era así, débil espiritualmente, porque toleraba el pecado en sus hijos y en su propia vida. Por lo tanto, la debilidad espiritual venía por tolerar el pecado. Amados hermanos, no vaya a ser que te está pasando lo mismo a ti. Y puede ser que te esté pasando. Te debilitas espiritualmente porque estás permitiendo pecado en tu vida. Te sientes débil espiritualmente, pierdes ánimo espiritualmente, hasta tu salud se pone mal e intentas meterte de todo para según tú sentirte bien, pero si fueras honesto, la raíz no está en tu cuerpo, está en tu espíritu que estás pecando. Y por tu pecado te debilitas, es lo que le pasó a Elí, hermanos. Es el pecado lo que debilita nuestra vida espiritual. Y Elí lo sabía, pero aún así toleró el pecado y no hizo nada. Qué triste, hermanos. Qué triste que en este caso el siervo, Samuel, era más espiritual que el líder, Elí. Qué vergüenza, ¿no? Samuel estaba más preparado, más dispuesto, amaba más a Dios que el mismo líder. ¿Qué te parece eso? Qué vergüenza era esto. Hermanos, cuidado. No vaya a ser que nosotros también estamos tolerando el pecado y que por eso nuestra vida va en picada. Por favor, analízalo. Por favor, analízalo. Si algo está mal en tu vida es por pecado. No es porque falta de ánimo, no es porque necesitas que te visiten, no es porque necesitas ir a un campamento que te avive o a un encuentro que te levante las emociones, es pecado. Todo lo que nos apachurra es por causa de nuestro pecado, hermanos, siempre. Y como Elí, por tolerar el pecado, le debilitaba su vida espiritual, así nosotros, hermanos. Eso nos puede estar pasando. ¡Qué vergüenza! Samuel estaba más preparado que el mismo sumo sacerdote. El muchachito Samuel estaba más dispuesto que el sumo sacerdote. Versículo 9 nos dice que Elí sabía el protocolo. Vean, versículo 9 dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vean, hermanos, cómo Elí sabía muy bien el protocolo. Elí sabía lo que había que responder. Elí le dijo a Samuel: mira, Samuel, si vuelves a oír la voz, di esto para que el Señor te responda. Elí sabía bien lo que tenía que hacer. Su problema era que no lo hacía él mismo, hermanos. Elí mismo instruía a Samuel, pero no se instruía a sí mismo. Es como dice Pablo en Romanos 2:21: tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Una vez más, el nombre de Elí, la persona de Elí, hermanos, es causa de vergüenza. Y nosotros podríamos estar siendo como Elí, permitiendo pecado. Conocemos a Dios, pero estamos permitiendo pecado. Nuestra vida espiritual está en picada. Y otros que son más jóvenes que nosotros van para arriba amando al Señor, mientras nosotros vamos viendo el suelo cada vez más cerca. Qué vergüenza, hermanos. Elí tenía una posición, pero espiritualmente andaba por los suelos. Y una vez más, no era por falta de cosas, era por falta de cortar con el pecado, hermanos. ¿Qué es lo que no estaba haciendo Elí? Elí instruyó a Samuel y le dijo: ve y dile, habla, que tu siervo oye. Hoy, hermanos, quiero que sepa de paso que Dios no llama de esta manera. Hay que decirlo, ¿no? Porque algunos dirán: ahí me está hablando Pedro, el Señor me está hablando. No, hermanos. Puede ser el vecino que te diga que quites tu moto, te puede estar gritando tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa que está enfermo, pero no va a ser Dios nunca, hermanos. Nunca es Dios el que nos va a hablar así, porque Dios ya no habla de esa manera. Dios hoy habla no por voz ni por visión. Dios hoy habla únicamente por la interpretación correcta de su palabra escrita. Es lo único. De esa manera habla el Señor. Es la única manera en que Dios hoy llama a sus siervos. Y si tú quieres saber, bueno, ¿y cómo sé si estoy siendo llamado por medio de su palabra? Bueno, aquí te va una serie rápida de
directrices bíblicas para saber si Dios te está llamando. Y no solamente al ministerio de la palabra, sino también llamando a cualquier ministerio en la iglesia. La palabra de Dios enseña que primero alguien que Dios quiere levantar a que le sirva, debe tener un deseo por hacerlo. La palabra de Dios dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Así que un deseo por servir es un primer indicio de que Dios te está llamando. Además, también eso implica que Dios te da dones, te capacita, te llena de las capacidades espirituales necesarias para ejercer ese ministerio. Dios mismo te capacita. Y eso va acompañado al mismo tiempo de una vida irreprensible, una vida que no tiene que le señalen, no una vida perfecta, pero una vida que no deja nada en el camino de lo cual le pueda generar mala reputación. Y por supuesto, hermanos, cuando alguien está siendo llamado, la cereza del pastel es que la iglesia o los hermanos de alrededor respaldan y dicen: sí, cierto, ese hermano o esa hermana puede servir en tal ministerio y creo que haría un buen trabajo. Y eso es el respaldo de la iglesia. Así es como se hace hoy, hermanos. Así es como sabes que Dios te está llamando. Hay un deseo, hay dones, hay una vida irreprensible y hay una iglesia que te respalda. Y así sabes que Dios te está llamando, pero nunca como el versículo 10, hermanos. Miren versículo 10, por favor. Y vino Jehová y se paró. Por cierto, entre paréntesis, no sabemos si Samuel vio o solo oyó. Por versículo 10 y versículo 21, el hebreo no nos deja en claro si vio y oyó o solo oyó la voz de Dios. No lo sabemos, de todos modos eso no es importante. Pero versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Escuchen cómo llamó Dios. 3 veces lo hizo así: Samuel, Samuel. Hermanos, esta repetición es muy importante. Porque así llamó Dios a Abraham, 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 en Génesis 22. Así llamó Dios a Moisés, Moisés, Moisés. Y ahora en 1 de Samuel, así llama a Samuel, Samuel, Samuel. Esto, hermanos, es el Espíritu Santo enlazando esa línea de siervos fieles como Abraham, como Moisés, y ahora levantando uno más, Dios, a Samuel. Es por eso, hermanos, que el Espíritu Santo nos está enfatizando: este es un llamado a un hombre especial que Dios va a formar como un siervo fiel. Dios lo llamó. Y miren lo que dice además, versículo 10. Samuel, Samuel, versículo 10. Entonces Samuel dijo, aquí va: habla, porque tu siervo oye. Vemos la obediencia de Samuel a Dios, así como había sido dispuesto a Elí, así lo fue a Dios. Esto me encanta, hermanos, aplicarlo de la siguiente manera. Escucha: si tú eres dispuesto a las personas, también estarás dispuesto para Dios. Samuel era dispuesto a Elí y por eso pudo estar dispuesto a Dios. Si tú dices: no, yo dispuesto a Dios, pero ignoras a las personas que te están guiando y dirigiendo, no eres dispuesto a Dios ni a nadie, ¿eh? Si tú quieres ser dispuesto, un siervo dispuesto a Dios, tienes que empezar por disponerte a las personas. Y ahí hay mucho pecado, quizá, porque alguien podría decir: no, yo que me voy a disponer a la gente si yo no nací para servirles. Bueno, hermanos, qué triste si piensas así. Ve el ejemplo de Samuel y humillémonos. Samuel se dispuso a Elí y luego se dispuso a Dios. Misma disposición. Y entonces, hermanos, con ese corazón que Dios está formando fiel, Dios le da su primer mensaje profético. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, aquí viene: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y uno pensará: ¿y qué significa eso de retiñir los oídos? Significa que cuando están hablando mal de mí me zumban los oídos. Esa es la base bíblica para eso, hermanos. Cuando nos zumban los oídos de que alguien está hablando mal de mí, ¿ahí está la base bíblica? No, hermano, no. Esa palabra retiñir viene del hebreo temblar o vibrar, y significa que el mensaje que Dios va a dar a continuación es causa de temor en los que lo iban a oír. Iba a ser un mensaje que causaría pavor, miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque como vamos a ver, era un mensaje de juicio.
y haría que los oídos retiñeran. Esto está así también en Segundo de Reyes 21:12 y Jeremías 19:3, siempre para retiñir los oídos, refiriéndose a un mensaje de juicio. Este mensaje de juicio, hermanos, que Dios le va a dar a Samuel, versículos 12, 13 y 14, lo podemos resumir de la siguiente manera. Número 1, Dios cumpliría su palabra. Versículo 12. Número 3, Dios juzgaría a Elí y a su casa. Y número 3, versículo 13, Dios no perdonaría a la familia de Elí. Solamente le estoy resumiendo el mensaje que Dios le da a Samuel. Número 1, Dios cumplió. Número 2, Dios juzgará. Y número 3, Dios no perdonará. Vean por favor el primero, versículo 12. Dice, recuerden, es el mensaje que Dios le está dando a Samuel, primer mensaje profético. Versículo 12 dice, aquel día, pausa allí, hermanos. Esa es una frase importante. Dirás, ¿qué tiene que ver aquel día? Esa es una frase que en los profetas y en Apocalipsis siempre señala día de juicio. Juicio. Aquí viene el mensaje de juicio, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Si te acuerdas, en el capítulo 2, la semana pasada lo estudiamos, en el capítulo 2, versículos 27 al 36, llegó un profeta anónimo para nosotros, conocido para Dios, que le dio a Elí esta profecía. Y lo primero que Dios le dice a Samuel es, Samuel, esa profecía que di por el otro profeta, la voy a cumplir. Voy a hacer lo que he dicho. Voy a hacerlo tal cual como lo he dicho. Y se acuerdan ese mensaje de juicio en el capítulo 2, incluía que Dios iba a destituir a Elí, que Dios iba a humillar la casa de Elí, que Dios iba a cortar la descendencia de Elí y que como señal, en un mismo día, sus 2 hijos iban a morir. Ese fue el mensaje en el capítulo 2, versículos 26 al 36. Y Dios dice, versículo 12 aquí, en 1 de Samuel 3:12, yo cumpliré todo eso que he dicho. Y ahora, siguiente, versículo 13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, aquí hay muchísima carne. Por favor, escúcheme estos minutos. Es muy importante esta sección del capítulo. Aquí Dios está dando el juicio a Elí y a su casa. Y esto nos enseña algo a nosotros de inmediato, hermanos. El juicio de Dios sobre otras personas debería hacernos a nosotros temer al Señor. Lo que Dios hace sobre otras vidas por su pecado debería hacernos temblar a nosotros. Si tú estás viendo cómo el pecado está dañando a tu familiar, a tu vecino, a tu conocido, a tu compañero, y ves cómo el pecado está carcomiendo, ahorita platicaba yo con Francisco antes de iniciar acerca de cómo hay, a veces en la familia hay pecados que empiezan a invadir y a carcomer y a destruir la familia y el hogar. Si tú ves cómo otros están sufriendo las consecuencias de su pecado, Dios permite que tú lo veas para que tú le temas a Él. Dios permitió que Samuel supiera de lo que iba a pasar a Elí para que Samuel temiera al Señor. Es como lo que vemos en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mueren por mentir al Espíritu Santo e inmediatamente dice que la iglesia se llenó de temor. Claro que sí. ¿Ves que alguien intenta mentirle a los pastores y al Espíritu Santo y caen muertos? Por supuesto que la iglesia iba a tener temor. Es lo que Dios quiere, hermanos. Así que cada vez que tú veas a alguien que sufre por su pecado, que te haga temblar a ti, para que tú temas al Señor. Porque Dios siempre juzga el pecado, nunca lo deja impune, siempre las consecuencias van a venir. Hermanos, que esto sea para que nosotros nos llenemos de temor. Versículo 13, una vez más, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí, hermanos, Dios le recuerda a Samuel la razón de por qué va a juzgar a Elí. Y es que, hermanos, no es que Dios era malo y que Dios estaba pasando de la mano con Elí, o que no había razón. No, hermanos, Dios juzgaba e iba a juzgar a Elí por una razón. Y la razón, dice ahí,
Versículo 13, porque él sabe la iniquidad, sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. ¿Te fijas a quién responsabiliza Dios de estos pecados? Ni siquiera menciona a Ofni y Finés, ¿lo viste? ¿A quién responsabiliza? Al padre, a Elí. Hermanos, abran sus oídos, por favor. A eso vinimos, a escuchar la palabra. Escucha esto. Dios responsabilizó a Elí del pecado de toda su familia. No que él era el culpable, cada uno era culpable de su pecado, pero él como líder, no solo como sumo sacerdote, sino como padre, era el responsable de la vida espiritual de su casa. Y nos dice tres cosas. Número uno, dice que él sabía la iniquidad de sus hijos. Número dos, dice que él participó de la iniquidad. ¿Recuerdas? En el capítulo 2 vimos que incluso él también se comía, le entraba la grasita. ¿Te acuerdas que lo vimos? No solamente Ofni y Finés, sino él también le entraba la grasa diciendo, pues ya estoy aquí, gracias hijitos, entrémosle a la costilla y todo. Entonces él fue cómplice del pecado de sus hijos. Número uno, él sabía lo que hacían. Número dos, fue cómplice de ellos. Y número tres, y lo peor, versículo 13 al final, y él no los ha estorbado. Del hebreo, refrenado, mejor palabra. Él no los refrenó. Elí no hizo nada por detener a esos impíos, hijos de Belial. ¿Te acuerdas que así les llamó en 2:12? Hijos de Belial. Elí no hizo nada por detener a estos, literalmente, hermanos, hijos del diablo. Que ellos sí eran incrédulos, impíos. Elí no hizo nada, hermanos. Elí no hizo nada. Hermanos, viene a mi corazón la tristeza de ver a muchas veces creyentes que están permitiendo el pecado de sus hijos y no los refrenen, no los detienen, no los refrenan, no hacen nada. Hacen lo mismo que Elí. No, hijitos, no es bueno lo que están haciendo. No es buena la fama que oigo de vosotros. Ya no lo hagan. Hermanos, eso no es suficiente. Me llena el corazón de tristeza cuando veo a algunos de ustedes participando de los pecados de sus hijos. Cuando tu hijo está en pecado y tú ahí estás recibiéndolo en tu casa, dándole techo. Pastor, pero es mi hijo. ¿A poco usted no haría lo mismo? No, no haría lo mismo. Que el Señor me dé fuerza para no hacer lo mismo. Porque si hay pecado en un hijo, mi deber como padre es sancionar ese pecado, no cobijar ese pecado. Y Elí cobijó el pecado. Y cuando tú cobijas el pecado de tus hijos o de tu familiar o de tu esposo o de tu esposa, tú estás siendo cómplice de ese pecado. Porque no estás haciendo tu parte. ¿Sabes cuál era la parte de Elí? ¿Sabes cuál era la parte de Elí? Aquí te va. Según Levítico 7, 21 al 26, quien se comía la grasa de los sacrificios tenía que morir. Segundo, según Deuteronomio 21, 18 al 21, los que eran rebeldes a sus padres debían ser apedreados y morir. Y según Levítico 24, 11 al 16, los que eran blasfemos debían morir. Y aquí en el versículo 13 Dios dice que esos hijos habían sido blasfemos. ¿Sabes qué necesitaba hacer Elí, hermanos? ¿Sabes qué es lo que necesitaba hacer? Matarlos. Ofrecerlos delante de la congregación y decirles: congregación de Jehová, estos hijos son rebeldes contumaces, se tragan la grasa que es para Dios y están blasfemando y haciendo blasfemar por las ofrendas que ellos están tomando. ¿Qué hacemos, congregación? Y la ley decía: apedréenlos. Eso es lo que tenían que hacer Elí, hermanos. Nosotros nos agarramos mucho el corazón y despreciamos la palabra de Jehová. Y si te acuerdas, y por si no te acuerdas, y por si no me acuerdo, te repito, en capítulo 2, versículo 29, Dios le dijo a Elí: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y eso es lo que hacemos cuando cobijamos el pecado de los hijos. Los honras más a ellos que a Dios. Elí debió haberlos sacado para que los mataran, hermanos. Él honró más a sus hijos que a Dios. Él reprendió el pecado, pero eso no era suficiente. ¿Qué dijo Jesús que hay que hacer con el pecado? ¿Reprenderlo? No. Si tu ojo derecho, tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Lo que Elí debió haber hecho no es reprender, es cortar. Por eso dice Dios: tú sabías, tú fuiste cómplice y tú no estorbaste, no refrenaste el pecado de ellos. Qué triste vida de Elí, hermanos. Qué triste. Puede ser también nuestra historia.
Cuidado. Reprender no es suficiente. Reprender el pecado no es suficiente. Hay que cortarlo. Versículo 14, míralo. Por tanto, hablando Dios a Samuel, primero de Samuel 3:14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, escucha esto, hermano, no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. En otras palabras, el pecado que han hecho estos muchachos, nada pueden hacer para ser perdonados. Qué frases tan fuertes, hermanos. Es decir, que ningún sacrificio les iba a traer perdón de Dios, que ninguna expiación iba a cubrir, aunque ofrecieran la sangre que la ley mandaba. Dice Dios, yo no voy a perdonar y expiar ese pecado. Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios tan fuerte? ¿Es que no Dios es lleno de gracia? Sí, hermanos, pero Números 15 dice que lo que estaban haciendo estos muchachos se llamaba pecado deliberado o pecado intencional. O sea que sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que decía la ley, sabían que estaban ofendiendo a Dios y aún así lo hacían. Eso no es pecado de omisión, hermanos, eso es pecado deliberado, intencional. Y Números 15 dice que ese pecado, hermanos, no tiene forma de ser expiado. Tú dirás, pastor, ¿y eso cómo aplica en nuestros días? Muy fácil, hermanos. Lo que estaban haciendo Ofni y Finés es lo que dice Hebreos 10:29. Ellos estaban pisoteando al Hijo de Dios. Ellos estaban teniendo por inmunda la sangre del pacto. O como dicen palabras de Hebreos 10:26, ellos estaban pecando voluntariamente y después de eso ya no hay sacrificio que cubra el pecado. En palabras de Jesús en Mateo 12:31, ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo y ese pecado no tiene jamás perdón. Dicho de forma más sencilla, hermanos, lo que estos muchachos impíos, hijos de Belial, hicieron fue rechazar la gracia salvadora de Dios. Y cuando alguien rechaza la gracia salvadora de Dios, no hay perdón para esa persona. No porque la sangre no alcance, la sangre de Cristo, sino porque no la quieren. Y no hay perdón para ellos. Y es lo que pasa con estos jóvenes. Por eso Elí les dice, Samuel, yo cumpliré lo que he dicho, yo juzgaré la casa de Elí y yo no perdonaré el pecado de ellos. Hermanos, aquí hay un principio bíblico del cual podemos aprender mucho. Escúchalo, por favor. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:48 que al que más se le da, más se le demandará. ¿Has leído esa porción? Eso quiere decir que Dios otorga el privilegio de entender su palabra, que Dios otorga el privilegio de servirle, y a ellos, los que han sido receptáculo de la palabra o del privilegio de Dios, a ellos Dios les demandará más. Y aquí tenemos el ejemplo de Ofni y Finés. Dios les había dado mucho, eran sacerdotes, ayudaban a su padre, eran líderes. Dios les había dado mucho y entonces mucho se les demandaría. Hermano, yo lo aplico a sus vidas. Ustedes, muchos de ustedes vienen semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, y gloria a Dios por eso. Pero si tú estás recibiendo mucho del Señor, quiero recordarte que Dios te va a demandar mucho. Mucho. Tanto sabes, tanto te demandará. Y en este caso de los jóvenes perversos hijos de Elí, Dios les demandaría su vida y no tendrían perdón por su pecado. Hermanos, por favor, escucha esto para tu vida. Cuidado de estar tan cerca del Señor, pero tan lejos de la salvación. Cuidado, hermanos. Lo digo a ustedes porque son mi iglesia, les amo y les demuestro que les amo a través de enseñarles la verdad como yo mismo la necesito. Pero cuidado con estar tan cerca de Dios y al mismo tiempo tan lejos de la salvación. Estando aquí cada culto, cada semana cerca de Dios supuestamente, pero al mismo tiempo lejos de la salvación porque no has entregado tu vida a Cristo verdaderamente. Padres, es el peligro de nuestros hijos, tenerlos cerca de la iglesia, pero no tenerlos en Cristo.
Y tú, iglesia, y yo ya somos testigos de niños que crecieron casi desde el vientre aquí, crecieron, llegaron a los 16 años, le dieron una patada a sus padres y se fueron al mundo. Y tú dirás, ¿y cómo va a ser eso? Si crecieron, los cargó el pastor. Es que eso no importa, hermanos. Eso no es lo que salva. Eso no es lo que importa, que vengan aquí, los hagas ratón y cucaracha de iglesia. Ofni y Finés eran ratones de iglesia y ahí estaban robando y fornicando con las mujeres que servían supuestamente a Dios, abusando de ellas. Cuidado con estar tan cerca del Señor y al mismo tiempo tan lejos de la salvación. Cuidado, iglesia, cuidado. Este mensaje, como para nosotros, fue tan impactante que a Samuel le causó insomnio. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, es decir, se quedó despierto hasta que amaneció, unas 2 o 3 horas más, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Aquí tenemos, hermanos, implícito las dos labores que tenía Samuel. Me encanta esto. Samuel tenía el trabajo, según versículo 2 del mismo capítulo, versículo 3, de prender y apagar las lámparas del tabernáculo. Y segundo, ¿qué más tenía que hacer acá? Abrir las puertas. Hermanos, escúchenme esto, mírenme acá. Encender y apagar lámparas y abrir y cerrar puertas. ¿Te parece labor difícil? ¿Te parece trabajo pesado? No. Pero ¿sabes qué? Samuel lo hacía fielmente. Y el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Y escuchen, hermano, aquí está la potencia de la palabra de Dios. Este muchachito que prendía y apagaba y abría y cerraba, en un tiempo más va a estar predicando a todo Israel como fiel profeta de Jehová. Porque el que es fiel en lo poquito, hermanos, Dios lo puede usar grande. Pero el que nada más quiere ser visto grande y no es fiel en lo pequeño, Dios lo desecha. Dios no puede usar personas así, hermanos. Elí era una persona que tenía la posición, pero era un flojo, alejado del Señor. Y aquí tenemos a Samuel, fiel en lo poco, y será grandemente usado por Dios. Qué tremendo. Estamos en el versículo 15. Vean, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Escuchen lo que sigue. Y Samuel temía descubrir la visión. Y claro, hermanos, Samuel se llenó de temor de escuchar el mensaje de Dios. Y eso le causó un impacto en su vida. Como diciéndole a Dios, Samuel, te quiero de profeta. Y aquí te va tu primer profecía para ir calentando motores. A ver, vas a decirle a Elí esto. Ahora piensen, hermanos, Samuel estaba entre obedecer a Dios y agradar a su padre espiritual. ¿Lo piensas? Elí era su padre espiritual. Y Samuel estuvo entre, Dios me ha dicho esto, pero Elí tanto ha hecho por mí. Y también Samuel estaba en, debo obedecer a Dios, pero tengo temor de decir lo que él me ha dicho. Vean cómo Samuel estaba en una lucha por la impresión del mensaje. Y el primer mensaje que Dios le había dado profético era demasiado fuerte para él. Sin embargo, hermanos, vemos que así como él fue fiel en prender, apagar, abrir y cerrar, él va a ser fiel también en proclamar su verdad. Qué gran enseñanza, hermanos. Samuel fiel, Elí irresponsable. Toma de estos ejemplos lo que Dios te hable a tu vida. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Vimos cómo Dios formó a Samuel llamándolo con su palabra. Y por cierto, hermanos, aquí tengo que hacer una pausa para decirle algo muy importante y que no me entienda mal. Este pasaje y yo no estamos tratando de ensalzar a Samuel. No, si me ha entendido eso, no es eso. Este pasaje y yo no estamos ensalzando a Samuel, porque fue Dios el que lo formó fiel. No es que Samuel nació fiel, hermanos. Nadie nace fiel. Todos somos infieles al Señor. Todos somos carnales. Todos somos pecadores. Nadie es fiel. Todos estamos en el lodo cenagoso, pero la mano misericordiosa y soberana de Dios se mete en el lodo y nos toma y nos saca y nos limpia y nos capacita y nos hace fieles. En términos del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por
fiel. En otras palabras, Pablo diciendo, yo no era fiel, pero Dios me hizo fiel. ¿Y cómo sabes que Pablo no era fiel? Porque el siguiente versículo dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. ¿Te fijas, hermano? Así que no me entiendas mal. No es aquí como que, Samuel era fiel. Seamos como Samuel, hermano. Samuel era un fuera de serie. No, hombre, Samuel era otra madera. No, hermanos, no, nada de eso. Samuel era como nosotros. La diferencia es el poder de Dios que reposa sobre sus siervos. Es como el apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así que no estamos exaltando a Samuel. Estamos exaltando al que forma siervos fieles, que es nuestro Dios. Bien, segundo lugar, hermanos, y por último, veamos que, en segundo lugar, Dios formó a Samuel llenándolo con su palabra. Ya vimos llamándolo, ahora veamos llenándolo con su palabra. Versículos 16 al 21 son los últimos 16 al 21. Leamos 16 y 17, dice la Escritura, versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, ya despertó Elí, y le dice a Samuel, hijo mío, una vez más, un vínculo de filiación. Samuel, y él respondió, heme aquí. Hermanos, esto me fascina. Samuel acaba de recibir en la mañanita un tremendo mensaje profético en contra de ese hombre, y tenía Samuel todas las ventajas para decirle, cállate viejo hipócrita, ya me dijo Dios tus andadas, hasta aquí mi relación contigo. No, hermanos, no, Samuel no hizo eso. Elí llama a Samuel y Samuel le dice como anoche, heme aquí. Vean la humildad de este siervo que Dios está formando. Versículo 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Elí estaba ansioso por saber el mensaje que Dios había hablado y dice, te ruego que no me la encubras o del hebreo me la ocultes. Y luego dice, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo Elí es que Dios te haga lo mismo si no me lo dices. Que Dios te traiga el juicio que te dijo sobre ti si no me lo dices a mí. En otras palabras, Elí está poniendo bajo juramento de maldición a Samuel para que le diga el mensaje que Dios le acaba de dar durante esa mañana. Aquí está la primera prueba de Samuel, hermanos. Dios ya le había llenado con su palabra esa mañana. ¿Y qué va a hacer Samuel? ¿Lo va a proclamar o se lo va a guardar? Elí le dice, no me lo ocultes, que Dios te juzgue si no me dices todo. Versículo 18, vean la respuesta, hermanos, de un siervo que Dios forma fiel. Versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Vean el énfasis del Espíritu Santo. Le dijo todo, no le encubrió nada. Esto es un fiel profeta de Jehová, hermanos. Dicho en nuestros días, un predicador que te dice toda la Biblia y que no se guarda nada de la Biblia, ese es un predicador fiel de la palabra de Dios. El que te dice nada más lo que te gusta oír y te acaricia el oído y te arenga y te anima y vamos a echarle ganas y mira, Dios dice, pero no lo hace de forma completa diciendo, en términos del apóstol Pablo en Hechos 20, yo les he dado todo el consejo de Dios, no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Eso es un siervo fiel que habla la palabra que Dios le ha dado. Eso es lo que hizo Samuel. Eso es lo que hizo Samuel. No le ocultó nada a Elí, hermanos. Miren, hermanos, aquí solamente quiero que usted recapacite conmigo una vez más. Elí tenía la posición. Samuel no era nadie. Por favor, escucha esto. Elí era el sumo sacerdote, perdón que lo repita tanto, pero es que es tan grandioso. Samuel no era nadie, venía de una mamá estéril, de un papá imperfecto, de una ciudad Ramataim X, como dicen. No era nadie, hermanos. Había sido dejado por su mamá a los 3 años, lo había criado un hipócrita, viendo ejemplos perversos de hijos de Belial. ¿Qué futuro le esperaba a este niño, hermanos? Piénsalo. Aquí es donde se refuta potentemente a la psicología. No, es que este joven es así porque de niño no lo quisieron. Es que este joven es así porque cuando tenía 6 años le quitaron un dulce y lloró y le marcó su vida y ahora por eso es un perverso, ratero, ladrón, violador.
No, es que esta persona es así por el ambiente que le rodeó en su familia. La psicología dice eso. Ve esto, hermanos, cómo refuta la psicología falsa. Aquí tienes a un joven que no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, pero la mano de Dios soberana se mete en el lodo, lo saca, lo hace fiel y lo usa. No, hermanos, esto es el poder del Señor en una vida, formando siervos fieles. Elí tenía todo, Samuel era un donadie, hijos de donadie en un ambiente adverso. Aún así, Dios lo llama, lo hace fiel. Es como dice 1 Corintios 1, 27 a 29, que Dios toma lo vil y lo menospreciable para avergonzar a lo fuerte. Aquí tenemos el ejemplo de Samuel. Se está cumpliendo la oración y la alabanza de Ana. En capítulo 2, versículos 7 al 9, recordarás, dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Se está cumpliendo el cántico de Ana. Dios humilla a los soberbios, exalta a los humildes. Se está cumpliendo esta oración. Miren por favor versículo 19, donde estamos, versículo 19. Perdón, 18 al final no lo vimos. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Esto, hermanos, yo antes pensaba que era una frase de Elí como de conformismo. Antes pensaba yo como de, pues que haga lo que quiera. No, ya entendí que no. Al estudiar bien estos capítulos y ver bien la vida de Elí con microscopio, ya vi que lo que Elí, en el corazón de Elí pasaba en ese momento fue sumisión. Jehová es, haga lo que él quiera. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque después de ver estos 3 capítulos y el cuarto que veremos en la próxima vez, demuestra que Elí era creyente verdadero. Y tú dirás, ¿que era creyente? Elí lo era. Sus hijos no, pero Elí era un creyente verdadero, hermano. Lo que él decía siempre era lo correcto. El problema era que no lo hacía. Pero él era creyente, hermanos. Incluso Dios le dice: tú no estorbaste a tus hijos. O sea, pudiste haberlos estorbado porque eres creyente, pero no los estorbaste. Elí era un creyente. Ahora escucha esto. Elí era un creyente verdadero, pero era un terrible líder. Ese es el problema. Era un creyente verdadero, pero era un terrible líder. Y aquí vemos que él dice: Jehová es, hágase como él ha dicho. Él está sometiéndose al Señor. Y aunque, hermanos, él tenía la posición, un anónimo como Samuel va a ser el siervo fiel que Dios va a utilizar. Hermanos, pidámosle ayuda a Dios para ser fieles aunque no tengamos nombre, renombre, posición. Seamos fieles aunque no tengas un título. Yo soy en la iglesia el ministro tal. No me digas Arturo, dime Pastor Arturo, me lo gané. ¿Qué tonterías tan insensatas son esas? No me pongas Arturo, P. Arturo. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es más que soberbia y altivez. Samuel aquí es un anónimo avergonzando al que tiene la posición. Si tienes una posición como madre, padre, no te jactes de eso. Mejor que tú puedas decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No te jactes, porque Elí causó vergüenza. Miren por favor, hermanos, ahora sí, versículo 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ay, hermanos, tanto aquí, lo que nos falta es tiempo y tenemos que orar, pero solamente rápido. Dice el 19, Samuel creció. Esta es la tercera vez en 3 capítulos que se dice que Samuel creció. Lo dijo en 2:21, lo dijo en 2:26 y lo dice ahora en 3:19. Y tú dirás, ¿qué tiene eso de ver? Que crecía. No, hermano, tiene mucho que ver. Porque no solo tiene que ver con que crecía físicamente, sino que espiritual, moral y socialmente estaba avanzando. ¿Sabes de quién más se dice eso en la Biblia? De Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Crecía.
Aquí vemos, hermanos, cómo se está cumpliendo la voluntad de Dios. Él crecía, versículo 19, y Jehová estaba con él. Nombre, hermanos. Aquí el Espíritu Santo de verdad que nos hace una belleza en su escritura, porque de la única persona que hasta el momento se ha dicho que Jehová estaba con él, ¿sabes de quién es? De José. 3 veces en el Génesis se dice Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. Y no se había dicho de nadie más hasta aquí, en 1 de Samuel 3, a Samuel. Y luego se dirá más adelante, adivina de quién, en el mismo libro, de David. Y Jehová estaba con David. Así que el Espíritu Santo aquí nos está vinculando a siervos verdaderos como lo es Samuel, que Dios lo levantó. Él era fiel, hermanos. Versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esa es una frase difícil de traducir literalmente, pero fácil de entender. ¿Qué significa que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras? Muy fácil, hermanos. Que Samuel, todo lo que Dios le decía, él lo proclamaba y se cumplía. Recuerda, él era un profeta de Dios. Por lo tanto, no dejó caer a tierra significa que Dios le daba revelación y Samuel iba y la predicaba. No dejaba palabras sin predicar. Y además, eso que predicaba siempre se cumplía. Como Deuteronomio 18 había dicho que cómo ibas a saber que un profeta venía de Dios si su palabra se cumplía. Por lo tanto, aquí tenemos a Samuel siendo un verdadero profeta del Señor, que profecía que le daba, profecía que proclamaba, profecía que se cumplía. Todo se cumplía y por implicación vemos que él, hermanos, predicaba. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto de Dan y Beerseba, Dan es la ciudad más al norte, Beerseba es la ciudad más al sur. Dicho de otra manera, Samuel fue conocido de norte a sur en Israel como fiel profeta de. Tú dirás, ¿y cómo fue conocido así? Está implícito, hermanos. No dejó caer a tierra, es decir, proclamó, predicó en el norte, en el centro, en el sur, predicó, y la vida de Samuel se dedicó a proclamar la palabra de Dios a toda la nación. Él predicaba. Hermanos, eso es lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Nosotros sí dejamos caer a tierra muchas de las palabras del Señor. Una vez alguien de ustedes me dijo, pastor, con todo lo que aprendemos aquí de la palabra de Dios, tenemos una mochila llena de información, pero no hacemos mucho. Y eso es cierto. Lo que Dios quiere es que prediquemos lo que aprendemos de Él, que palabra que nos da de la Escritura, la proclamemos y que no dejemos caer a tierra sus palabras. Y tú dirás, ¿y a quién le voy a enseñar? ¿Quién me va a oír si no tengo ningún ministerio? No. ¿Qué ministerio, hermano? Tu principal ministerio es tu familia. Segundo, las personas que conoces. Tercero, los hermanos en la iglesia que saben menos que tú, a los que les puedes enseñar. A los niños, a cualquier persona a la cual le puedas predicar. A veces hay algunos de nosotros que dicen, no, ¿por qué los niños están en la predicación de las noches los domingos? El pastor dice palabras fuertes y temas fuertes que no deben escuchar los niños. Hermanos, escucha esto, la Biblia no tiene clasificaciones, No es como las películas A, B, C, P, PG, PGA. Esto es para niños, esto no es para niños. La Biblia no tiene partes para niños y partes para adultos, hermano. Yo no quiero oír que mis hijos oigan de los demonios y del infierno. Les va a dar miedo, que les dé miedo. Para que los jales después y les digas, qué bueno que tienes miedo porque es verdad. Y la Biblia dice que Dios ha provisto un medio para que tú dejes de tener miedo y tengas salvación. ¿Quieres conocerlo? No hablen de eso delante de los niños. Adulterio, fornicación. El pastor está pasándose de la raya. Hay niños. Hermanos, ¿es la palabra o no es la palabra? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene clasificación. Se tiene que predicar toda. Y es lo que hizo Samuel. Y Dios lo confirma en el último versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dicho de otra manera, Dios literalmente se siguió manifestando a Samuel. En otras palabras, lo siguió llenando de su palabra para que él predicara. Dios siguió llamando a Samuel, confirmando su fidelidad para que él proclamara a todos sin excepción. Hermanos, Samuel siguió proclamando.
Como lo hicieron todos los demás personajes inspirados por Dios, él también fue un siervo del Señor. Y hoy nosotros también podemos predicar como él. Dios formó a Samuel llamándolo y llenándolo. Y lo hizo un siervo fiel. ¿Sabes quién hace fieles a los siervos, hermanos? Dios. Dios hace siervos fieles. No se trata de que tú, ay, yo quiero ser fiel, está bien que anheles. Dios lo hace. Tú dirás, pastor, entonces que yo me echo a la hamaca y que Dios me haga fiel. No. Así como Samuel, él se dispuso obedientemente, tu parte es ser obediente y Dios te hará fiel. Tú y yo no somos fieles. Dios nos hará fieles si somos obedientes. Es la clave, hermanos. Por eso quiero terminar rápido diciéndote 3 cosas que podemos hacer cerrando esto. La mayoría ya las dije, pero 3 cosas que podemos hacer. Rápido te las digo y acabamos. Número 1, exalta. Número 2, disponte. Número 3, aprende. Número 1, exalta. Número 2, disponte. Número 3, aprende. Oremos, hermanos. No es cierto. Les explico rápido. Número 1, exalta. Exalta a Dios a la vez que te humillas tú mismo. Es lo que Samuel hizo. Exaltó a Dios, se humilló a sí mismo. Es lo que tienes que hacer para reconocer que no eres fiel. Dios te hará fiel. 2, disponte. Disponte como Samuel. Presta atención en lo poco. Sirve en lo poco. Disponte a hacerlo sin reconocimiento. Algunos de nosotros hemos cometido el error de tener la posición cuando todavía no teníamos la madurez. Con Samuel no fue así. Con Samuel demostró la disposición y después tuvo la posición. Hermanos, lo más importante es que te dispongas, que seas un hombre, materia, mujer dispuesta y disponible que llegue a ser fiel al Señor. Te lo digo de otra forma, hermanos, lo más importante no es si tienes dinero. Lo más importante no es cómo vistes, cómo te ves. Lo más importante no es si tienes un celular o bueno o malo. Lo más importante no es si truenas la boca al comer o no, si tienes dientes derechos o no, si ves bien o no, si vistes bien, si vives en una casa grande, 2 pisos o no. Lo más importante es que seas fiel al Señor. Eso es lo más importante. Eso es lo que vale y lo que trasciende. No cuánto ganas, ni quién eres allá afuera, sino que seas fiel al Señor. Eso es lo que cuenta, es lo más valioso. Exalta, disponte y en tercer lugar, aprende. Aprovecha de la palabra de Dios como Samuel a llenarte de la palabra para poderla predicar. Hermanos, aprovechen, lleven la palabra en su corazón para la gloria del Señor. Hay hermanos de otras congregaciones, de otros lugares de nuestro país que a veces me mandan mensaje y me dicen, pastor, por favor, gracias a la iglesia por las predicaciones que suben, son de bendición. Hermanos de otros lugares, gracias por los 3 que predican, son de bendición. Nosotros que estamos lejos podemos oírlos y nos son de bendición. Y me dicen esto, ojalá que la iglesia lo esté aprovechando también. Y lo mismo digo yo, hermanos, que estemos, me incluyo, aprovechando, llenándonos de la palabra, aprendiendo de ella. Dios nos va a demandar. Seamos fieles. Pidámosle a Dios que nos haga fieles. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan poderosa, tan llena de verdad y tan confrontativa, pero a la vez tan consoladora. Porque tú nos haces ver que no somos fieles, pero al mismo tiempo sanas la herida, enseñándonos que tú nos puedes hacer fieles. Señor, bendito sea tu nombre, porque puedes tomar vida de un donadie para poder hacer que ese donadie tú lo formes y tú lo uses. Señor, reconocemos que no es por nuestra fuerza, capacidad, trasfondo, mente, estudios, dinero, fuerza. No, Señor, no. Todo eso lo tenemos por basura, porque lo que tú usas es tu poder en nosotros, Señor. Aquí no venimos dándonos aires de grandeza, de que somos, tenemos, sabemos, podemos, porque el que hace la obra eterna eres tú en el corazón, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes. Número 1, librándonos de ser como Elí, cobijando pecados ajenos. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, para no participar de pecados y cobijar pecados y ser cómplices de pecados, Señor, sino a refrenar el pecado como nos toca hacerlo en nuestra posición con sabiduría. Señor, te pedimos en segundo lugar que nos hagas fieles como a Samuel. Él no era una persona distinta a nosotros, solo tu gracia reposó sobre él.
Y así como Noé halló gracia delante de tus ojos, y Abraham, y Josué, y Moisés, y Samuel, y David, y todos los demás siervos tuyos, así nosotros hoy queremos hallar gracia delante de tus ojos y que nos hagas fieles para tu gloria. Te lo pedimos, nuestro buen Dios. Toma nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, hazle que este mensaje retiña en sus oídos, porque qué catastrófico sería estar tan cerca de ti y a la vez tan lejos de la salvación. Te pido, Señor, que llames a los corazones de los que no te conocen y que puedan buscarte de todo corazón. Y aquellos que te conocen y están bien aletargados, física, espiritual y hasta en sueño también en sus propios cuerpos, despiértale, Señor, desde el espíritu, porque siempre es pecado lo que nos aletarga, siempre es pecado lo que nos obstruye. Como Elí, siempre es la tolerancia al pecado lo que estorba en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cortarlo como el Señor Jesucristo lo enseñó, y si no, Señor, entonces que vengan las consecuencias sobre nuestra vida como tú ya lo has dicho. Padre, gracias por tu misericordia. Te entregamos nuestra vida y te damos la honra y el honor en el nombre de Cristo Jesús.